en este índice precio al consumidor está bajando escaloncitos. Baja por la recesión, fundamentalmente. A la vez también la apertura importadora, sí, el tipo de cambio. Y entonces, y ahora voy a este punto, pero decir, bueno, los gobiernos nacionales y populares tienen que aprender que la inflación también es un tema central para la población. Remitiéndome al dato de inflación, si esta misma política, ahora lo llevo, un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista, digamos, la aplicase, pierde su base electoral, no tendría esa adhesión que puede fijarse las encuestas. ¿Por qué? Porque afecta al salario, porque afecta a los trabajadores formales, informales, a los jubilados, tiene desborde vinculado con el precio de los medicamentos, entonces se queda sin nada. Y por eso no hace esta política. Bueno, ¿por qué los gobiernos nacionales y populares no bajan la inflación tomando estas medidas? Porque no puede tomar estas medidas porque si no afecta a su base electoral. Acá lo que en realidad están haciendo para bajar la inflación es con unas medidas antipopulares fenomenales. Entonces la heterodoxia no puede. Entonces la heterodoxia tiene que tener elementos creativos para poder abordar lo que es un punto central de la economía argentina, que pero es la también inflación. Cuando vuelve al peronismo, tienen que pensar, mira cómo valora la gente la baja de inflación. Ese es el punto central. Ese es el punto. Pero el tema es el cómo. Vamos a hablar un poco con Zayat, cómo juega la relación de la baja de la inflación con la imagen del presidente, ¿no? Así es. El dato de inflación, de acuerdo a lo que están difundiendo diferentes consultoras y también el gobierno, es que en octubre va a tener un escalón por debajo de lo que fue septiembre. Y yo creo que aquí aparece un punto central de decir, bueno, ¿por qué baja la inflación? Entonces, o el aumento de precios. Obviamente dentro de este marco que vale la pena rescatar, como dijo Adrián, que los salarios no acompañan, las tarifas son impagables, la calidad de vida de la población en general está deteriorándose, pero no hay una espiralización de los precios. Por el contrario, en términos promedio, una cosa es el índice de precio al consumidor, otra es la percepción, pero en este índice de precio al consumidor está bajando escaloncitos. Obviamente que esto lo toma como una bandera política importante el gobierno. Entonces acá quiero abordar dos cuestiones. La coyuntural es baja por la recesión, fundamentalmente. Tenés una cuestión, es que un rubro esencial que es alimentos y bebidas, acá lo hemos mencionado en varias oportunidades, bueno, hay un derrumbe del consumo histórico en lo que es la venta de alimentos y bebidas, artículos de tocador, artículos de limpieza. A la vez también la apertura importadora empieza ya a tener algún impacto sobre el tema de precios y el tipo de cambio. El tipo de cambio que solamente tiene este ajuste del 2% sumado a salarios que siguen pisados en relación a los costos de las empresas. Entonces no es que hay un incremento salarial importante. Bueno, esta es la cuestión de la coyuntura, pero a la vez acá quiero introducir un factor político que a mí me parece interesante para pensarlo, respecto a decir, bueno, la derecha, para decirlo de una forma muy esquemática, puede lograr esta baja de la inflación afectando a los sectores populares, afectando con liberalización de precios, afectando con que pisa los salarios, pisa las jubilaciones, aumento de la pobreza, aumenta la indigencia, y aquí quiero hacer el link con la política. Entonces, como ayer estuvieron desarrollando, bueno, pero sigue teniendo adhesión. Y entonces, y ahora voy a este punto, pero decir, bueno, los gobiernos nacionales y populares tienen que aprender que la inflación también es un tema central para la población. Es cierto, es la población. Ahora es cómo se logra bajar la inflación y en relación, y aquí viene el nudo de la política, sobre tu base electoral. ¿Cuál es tu base electoral que afectás o no afectás y podés bajar la inflación? Los gobiernos de derecha, ¿a quién afectan? No afectan esencialmente a su base electoral.
en realidad vos agarrás y decís, y mirá, con la recesión, con este tipo de cambio, mantengo el sistema, el mercado cambiario estable, y bueno, todo un sector de la población dice, y fundamentalmente su base electoral, y bueno, está bueno esto, porque además no aumenta la inflación, entonces mantiene su adhesión. Por eso es que ahí aparece a nivel de las encuestas y nos sorprendemos, decimos, pero ¿cómo es que todavía sigue teniendo apoyo? Porque es sobre su base electoral, que además hay otros componentes políticos, pero yo estoy remitiéndome al dato de inflación. Si esta misma política, ahora lo llevo, un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista, digamos, la aplicase, pierde su base electoral, no tendría esa adhesión que puede fijarse las encuestas. ¿Por qué? Porque afecta al salario, porque afecta a los trabajadores formales, informales, a los jubilados, tiene desborde vinculado con el precio de los medicamentos, entonces se queda sin nada. Y por eso no hace esta política. No era necesario hacer esta bestialidad, podías hacer un plan de estabilización sin cortarle las piernas al tipo, ¿no? Pero ¿por qué la adhesión? ¿Por qué vos agarrás y todavía decís, bueno, no tenés resistencia? Porque afecta y apunta a lo que no es esencialmente su base electoral. Entonces puede seguir avanzando. Por la bicicleta financiera. La bicicleta financiera no es que tiene en su base electoral a los sectores populares. Sí lo tiene en los gobiernos de derecha, que además dice, bueno, el dólar está calmo. Y además tiene la posibilidad de mantener una tasa de inflación que la baja. Ahora, la pregunta es, porque en general la lógica es, se estabiliza a un costo altísimo, que para algunos puede ser altísimo, pero el que fuere, para después poder volver a crecer. Ahora, en esta situación, en el estado de las cosas, si se vuelve a reactivar la economía, ¿no vuelve a subir la inflación? ¿Hay algo que la ate abajo, que la haga mantener abajo en un escenario de recuperación? ¿O solamente está basada en que la gente no va a comprar? Los dos supuestos fundamentales es con apertura importadora y con ingresos de dólares. Entonces, ¿por qué? Con ese ingreso de dólares te permite financiar ese incremento de importaciones y a la vez no tenés la disparada del dólar. Esos son dos supuestos importantes que es lo que apuestan. Es a lo que apuestan. Es decir, bueno, ¿qué importa que desaparezca la industria textil? O que el textil se reconvierta, el textil, el juguetero, el de marroquinería, alimentos, incluso de alimentos. Ya entonces, en los supermercados se puede ver una cantidad de... Entonces esa es la apuesta fundamentalmente para lo que puede ser si logra el crecimiento, pero a mí me parece importante para no caer en la trampa esta cuestión por ahí, para hacerlo en forma más directa, decir, bueno, ¿por qué los gobiernos nacionales y populares no bajan la inflación tomando estas medidas? Porque no puede tomar estas medidas porque si no afecta a su base electoral. En cambio la derecha sí puede avanzar porque a su base electoral en cierto modo la protege. No por ahí a todo, pero porque ahí se incorpora elementos, si querés, del antiperonismo, pero en términos económicos, vinculados con ajuste fiscal sobre el gasto de las universidades, de salud. Entonces, en cambio, los sectores populares, o si querés la heterodoxia, tiene que tener más creatividad para, en un territorio hostil como en la Argentina, altamente inflacionaria, poder abordarla. Yo ahí tengo dos dudas. Una es que la base electoral que mantiene el gobierno no es solamente de los que más tienen o de los que tienen un salario en blanco. Cuando uno analiza, hay varias encuestas bastante abiertas ahora, hay buena parte del campo popular que lo sigue apoyando. Y después, bueno, vos lo dijiste al final, hay que ser un poco más creativo, pero no es que no se puede bajar la inflación. No, obvio. Su núcleo duro ese es un 30%. Su núcleo duro es un 30%. Es cierto, porque si no, no alcanzas al 50% que incorpora. Pero yo creo que ahí hay otros elementos. Yo por ahí no es otro capítulo. Yo quiero decir, vinculado con el tema de la inflación, porque está claro que la inflación bajó. Pero hay... Bueno, entonces vos agarrás y decís la heterodoxia. ¿Por qué no puede bajar la inflación? Porque acá lo que en realidad están haciendo para bajar la inflación es con unas medidas antipopulares fenomenales.
Entonces la heterodoxia no puede. Entonces la heterodoxia tiene que tener elementos creativos para poder abordar lo que es un punto central de la economía argentina, que pero es la también inflación. tiene que ponerlo en la agenda como prioridad, porque ya está claro, pasó en los 90 y pasó ahora, que la gente le da mucho valor. Sí. Entonces usen toda la Por creatividad eso. que puedan, pero háganlo. Dos cosas, porque la gente dice, che, yo no siento que bajó tanto la inflación. Y hay un par de cosas que relativizan el número. Que está bajando, está bajando. Que no es tan baja, hay dos cosas. Primero, la ponderación de los servicios públicos en la canasta que se hace. Es decir, ¿cómo se hace un índice de inflación? Se dice, bueno, yo gasto el 40% de mi sueldo en comida y gasto el 5% en servicios públicos. Entonces, cuando me voy a fijar, ¿cuánto subió la comida? 10%. Sobre 40, bueno, 4. En los servicios, subió 10%. Sobre 5, 0,5. ¿Ok? Bueno, ahora no es más así. Ahora se gasta mucho más en servicios públicos que en alimentos. Y no se cambió la canasta, no se va cambiando todos los meses. Hace muchos años que no se cambia. Entonces, ese índice, si vos actualizaras la canasta, daría más alto. Lo segundo que pasa, eso me lo dijo antes de ayer un empresario muy grande que vende productos de primera marca. Dice, la verdad es que nosotros hemos perdido mucho mercado en manos de las segundas marcas. Por eso no subimos los precios, nos encantaría subir los precios, dice el tipo, pero no podemos. Ahora, esas segundas marcas que ahora consume la gente tampoco están ponderadas en la canasta. Es decir, están subiendo más, porque como venden, suben más. Un arroz de segunda marca puede llegar a valer 30% menos. Ni hablar de un aceite. Los aceites pueden llegar a valer la mitad, segunda o tercera marca. Esos tipos, como ven que están vendiendo más, están subiendo más. No se acercan al otro, pero suben más. Y eso no lo capta bien el índice, porque no los toma en cuenta casi, porque se vendían muy poco antes. Entonces, siempre toma los mismos productos. Siempre toma los mismos productos, bueno, y le da el mismo lugar. No sé si me hago explicar cuando digo ponderación. Sigue diciendo que ocupan el mismo 1%, el mismo 5%, el mismo 20% de tu gasto personal. Y no es así. Entonces, ese índice es más alto. Por sí, eso el es más escándalo alto. solapado por el despido de la persona que debiera ahora aplicar la reforma del El nuevo índice. índice. Claro, eso Claro. se va a presentar Es ahora. la inflación es más alta que la que dice el INDEC, sí. Pero golpea de manera desigual, como todo en la Argentina en este tiempo, golpea de manera desigual. Y ahí hay un detalle que quería agregar o matizar de lo que decía Alfredo. Los sectores populares, los sectores más pobres de la Argentina, son los que menos impacto sufren del plan de inanición en términos de sus gastos en servicios, porque sí es un sector protegido con una duplicación del ingreso por aguache, y ese es un dato muy significativo, y se ha recortado mucho el acceso al aguache justamente a los sectores más pauperizados, más pobres, y después aplican a todos los subsidios que siguen vigentes, que son muchos menos que los que había antes. ¿Quién es el sector más agredido? La clase media empobrecida, que ya venía como clase media empobrecida, el fenómeno de los asalariados pobres, que veníamos describiendo ya desde los tiempos de Alberto Fernández. Ese es el sector más agredido, porque perdió subsidios, porque se le incrementó el costo en servicios, porque se le incrementó el costo en transporte y porque tuvo que modificar sus hábitos de consumo. Dato final. Ustedes van a ver, seguramente vos, Alfredo, lo ves a diario, que cada vez que se refiere a alguna noticia, a la caída de ventas de algún producto específico a la canasta básica, el número oscila entre el 2 y el 13%. Eso es lo que hablábamos ayer. La leche bajó, el consumo del mate también. Bueno, la leche cayó 12%, se conoció ayer. El mate 13%, del 13 al 15%. Sí. El combustible, la venta cayó un 12%. Sí. Los medicamentos un 14%. Todo cae en ese nivel. Bueno, es el nivel muy cercano al 15% que yo refería de promedio de pérdida de poder de compra de los salarios. Pero los productos promedio, que vende Galperín suben, ¿eh? Termino con la idea. Claro, bueno, productos de electrónica, los vehículos. En el promedio, como digo, siempre se ahogan los enanos. Sí. Entonces, ese promedio del 15%, claro, porque el promedio... Va a hacer la pileta para... Claro, va a ser una pileta de 3 metros. Claro, por eso, el promedio se ahogan los enanos. Entonces... Ojo, porque ese 15% también impacta de manera desigual. La caída del poder de compra de salarios no es igualitaria en todos los segmentos. La caída del consumo, cuando nosotros decimos el consumo cayó 20%, ok, ¿qué hay dentro del consumo? Y bueno, hay autos 0 kilómetros que valen mucho y ponderan mucho y que se están vendiendo más, porque hay gente que dice, ¿qué mierda hago con estos dólares que tengo que valen menos? Voy, me compro un auto,
pero cae el consumo de leche, carne. Claro. Digo, un gobierno popular al que le cae la yerba, o sea... Productos No de lo primera, puede sostener, eso es lo que dice. Un gobierno popular no puede sostener. debería poder. productos de primera necesidad. Ahí es donde se ve el crecimiento y ya mirándolo. vos decís un gobierno peronista, por Claro, ejemplo. un gobierno- Ok, no te- claro, sí, sí. Está bien. Eso no lo Sí, puede por lo que sostener. decían antes de un Claro, eso no lo puede comportamiento. sostener. No, pero nadie pide que hagan esto. No, bueno. Lo que yo digo es, si un día vuelve... Hoy se están llevando mejor. Guarda que tuvimos un día de unidad. Hoy no rompamos. No, no hay quilombo, Roberto. Hay un día de unidad, estamos todos con la unidad. El compañero Kicillof habló de la unidad. El compañero Massa fue a reunirse con Kicillof y le dijo que van por la unidad y que van a ayudar en la gobernabilidad y qué sé yo. Y así que está todo como que... No toquemos eso. Lo que quiero decir es, cuando vuelva al peronismo, tienen que pensar... mira cómo valora la gente la baja de inflación. Ese es el punto central. Ese ¿Sí? es el punto. Pero el tema es el cómo. Esto es, así no. Lo otro necesita Alfredo, creatividad. nos sentamos nosotros dos un rato. y Necesita armamos. creatividad. Pero Necesita porque el sector creatividad. más impactado por la inestabilidad de la inflación es el sector. Vos más fíjate que vos postergado. recién... Sí, bueno, pero ¿cuánto tiempo estuviste en la Por inflación y decías, sí, bueno, Vos, Y bueno, vos pero ponías, esta apareció con el dedo. vos ponías como una de las razones de la baja de inflación en la estabilidad del dólar. Para tener estabilidad del dólar tenés que tener dólares. Nosotros los rifábamos los dólares. No rifaban. Nosotros, no voy a decir nosotros porque yo los puteé todo el tiempo. Rifaban, compraban aviones, qué sé yo, le daban al Banco Central para que giren utilidades por el doble de lo que habían girado en las años anteriores. Importaban toallas, un montón de toallas. Cuando importamos más barcos, ¿En serio? importamos más barcos de GNL en el momento de la guerra, cuando había subido un 1000% el GNL, que cuando costaba $8. El GNL se fue de 8 a 80. Bueno, cuando valía 80, nosotros importábamos más barcos que, bueno, entonces entendamos que no podemos hacer cualquier cosa porque la gente se enoja con la inflación. claro. Se enoja. Y porque genera malestar. La inflación Exactamente. genera malestar. Que Exactamente. es Hay un imposible malestar. proyectar. Y si vos estás acostumbrado a vivir al día, pero en algún punto, al final del día, decís, che, esto va a ser toda la vida así. Digamos, no estamos hablando de Pese proyectar. a que puedas tener negociaciones paritarias o aumentos de los ingresos en los informales o que tenga más changa. Si vas al supermercado y te aumentó un 10%, aunque te aumentó el ingreso un 10%, eso te genera malestar. Yo te digo desde mi lado, ¿no? Nosotros nos estabilizamos en un momento, ¿viste? Decir, bueno, listo, ahora alcanza para todo, qué sé yo. El mes que viene hay 4%. Ya no me alcanza. Ya no Y al alcanza otro para mes todo. hay otro 4. Es poco, pero yo estaba estabilizado en el número de abril, mayo. Ahora otra vez estoy estabilizado. La inestabilidad del bolsillo es inestabilidad política, por eso todos los gobiernos en este siglo se preocuparon por evitar la inflación, por frenarla. Claro. En Estados Unidos Bueno, aumentó la eso, inflación. Hay que rescatar eso. Y, pero es que es como- inestabilidad política. Rescatar como valor político el tema de la inflación y a la vez rescatar la idea que tenés que poner todos los tanques en la creatividad, en las fuerzas políticas, en las alianzas políticas, porque del otro lado también juegan, para tener una política de estabilización relativamente Pero ahí el exitosa. problema, Hablando Alfredo, de- sí, esta idea, el problema es que muchos gobiernos consideran que la historia empieza con ellos. Cualquiera que haya vivido en la Argentina en los 80 sabe que la inflación es un problema político, serio, de estabilidad política. Sí, exacto. Entonces, hay un problema también de la... Es puja distributiva. Sí, está bien, pero hay, Inflación. hay una auto... hay una autopercepción de muchos dirigentes políticos que cree que realmente está fundando un nuevo proceso en la Argentina y desatienden la historia, y es un problemón eso también, porque la historia está ahí, da enseñanzas, para eso se Pero estudia. si para eso se aprende de esto. Menem reelige Ahí y a está. los 15, 20 días sale el desempleo había subido del 12,5% al 18,5% y el 45% lo religió. ¿Por qué? Porque no era parte del 18,5% y no hace falta tener 100% de los votos. Aunque tengas una parte, ganás. Sí, pero recordemos, Menem venía de dos hiperinflaciones reales. Acá Claro. combaten contra una imaginaria. Una falta. Sí.